Hola, ¿cómo están? Me complace saludarlos. Mi nombre es Joiner Nieto. Soy licenciado en educación infantil y actualmente pues estoy trabajando en un colegio privado. Me complace estar aquí hablando con ustedes acerca de todo este mundo de la lengua de señas colombiana, ¿vale? En este primer video, pues es nuestra introducción a la lengua de señas colombiana. Pero detrás de eso, ¿sí? Antes de hablar de la lengua de señas colombiana, pues se es necesario hablar de los procesos históricos de inclusión que se han llevado en el mundo. Se hace necesario entender eh, la vulgaridad lingüística que se ha usado para hablar de la diferencia humana, ¿sí? Es necesario destapar todas esas ollas lingüísticas, gramaticales que nos enseñaron en los colegios, en las universidades. En este momento, en este curso básico de lengua de señas colombiana, pues vamos a hablar todo esto, vamos a cocinar, vamos a alimentarnos de nuevos conocimientos, de nuevos saberes en base a la lengua de señas colombiana y en base a la cultura sorda universal. ¿Vale? Este primer video es la introducción a la discapacidad. ¿Listo? Vamos a ver un pequeño video sobre la discapacidad y su historia. Este es el fundamento para iniciar con nuestro curso básico de lengua de señas colombiana. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Conciencia. Lo que hoy son barreras a derribar, hace apenas unos años eran muros y en otros momentos de la historia auténticas cárceles en las que se recluía a las personas diferentes. Pon tu cara hacia el sol y no verás las sombras. Discapacidad y derechos. Discapacidad e igualdad. La consideración de las personas con discapacidad a lo largo de la historia ha pasado por diferentes fases según el contexto cultural. Hemos pasado por tres paradigmas, ¿no? Un paradigma de la prescindencia, que tiene que ver con la antigüedad, la época clásica, y en el caso de Grecia y el culto al cuerpo, no había ningún problema por rechazar a las personas con discapacidad. En Esparta, por ejemplo, se regulaba el infanticidio y si consideraban que eran débiles, incapacitados, los rechazaban. La imagen gráfica de la roca Tarpeya, tirar por la borda aquellos elementos de la sociedad que no son útiles, que se ven como carga y que no son deseables en una comunidad. Se da la paradoja de que en algunas sociedades y culturas que hoy denominaríamos primitivas, la discapacidad no era despreciada. Las amerindias, americanas antes de la presencia europea, las africanas, donde la gestión de esa diversidad humana era distinta. Estaba teñido de cuestiones religiosas, de que esa persona era una especie de bendición de Dios que estaba ahí, que era diferente por algo. Una tribu, ¿no?, que se llama Dalegura, que son aborígenes australianos, que una vez cada miembro de la comunidad ayudara a esa persona con discapacidad a desplazarse, ¿no?, dentro del entorno. Volvamos a Occidente. La segunda fase que atravesó el concepto de discapacidad fue por influencia del judeocristianismo. Cuando el Imperio Romano adopta el cristianismo, ¿no?, hay un cambio muy importante que ya viene también en el judaísmo, donde ya se impone la caridad como amor al prójimo y como que todo prójimo es valioso porque es hijo de Dios. El ciego a la puerta de la iglesia, el pedigüeño, el menesteroso. Pero al llegar al siglo XX, el concepto de discapacidad se afronta con otros ojos. Entonces se produce un modelo que tiene que ver mucho con las guerras mundiales que producen una cantidad masiva de personas con discapacidad. Amputados, lisiados. Se impone ya el modelo rehabilitador. Llamamos modelo rehabilitador porque considera a la persona con discapacidad como un ser inferior que tiene que ser adaptado al canon de normalidad impuesto. Tú no puedes hablar porque eres sordo y no tienes lengua oral, pues yo te hago una serie de intervenciones para que adquieras a través de prótesis, a través de lectura labial, para que te parezcas a la normalidad.
Y ese es el modelo que también tiene consecuencias políticas y jurídicas y legislativas en el sentido de que la responsabilidad de no ser como los demás es tuya. Y por fin, más allá de estas fases, en la actualidad hemos llegado a un modelo social y de derechos de las personas con discapacidad. Donde la discapacidad ya por sí misma no es vista como algo negativo, sino que forma parte de la diversidad social que se considera valiosa per se, que tiene que ver ya con la dignidad inherente a cada persona, a cada miembro de la familia humana que se considera valioso, sea mujer, sea hombre, tenga una discapacidad, tenga este color, tenga esta orientación sexual, cualquier factor, digamos, de diferenciación que ha sido castigado a lo largo de los siglos. Y en esta conquista por los derechos, ¿qué importancia han tenido las palabras, el lenguaje con el que se ha calificado la discapacidad? El lenguaje es un campo de batalla, por así decir, como definen algunos, por ejemplo, los activistas, ¿no?, de los movimientos de vida independiente. No hay un término que podríamos decir correcto, ¿no?, para definir la discapacidad. Ha surgido dentro del movimiento de vida independiente, en el caso de España, el modelo de la diversidad funcional, que dice que el resto de las concepciones que ha habido hasta este momento de la discapacidad tenían connotaciones negativas: minusvalía, deficiencia, subnormalidad, anormalidad. Trata de superar esa concepción de la discapacidad. Dice, nosotros no tenemos una inferioridad, sino que tenemos un funcionamiento diferente. Cada mentalidad imperante pues designa las cosas según las concibe y según el valor que las otorgan. Echas la vista atrás, pues nuestra Constitución habla de disminuidos, que es del año 78. En el año 82 se aprueba la primera ley general y la habla de minusválidos. Desde el movimiento asociativo, desde las personas que tienen una opinión más mayoritaria, nos quedamos con personas con discapacidad, que también pues, es lo que dice la Convención de Naciones Unidas y es lo que dice nuestra legislación en este momento. Bueno, listo. Este video nos muestra un claro modelo de la discapacidad antigua y la discapacidad actual, ¿sí? Para nuestro caso, hemos vuelto a hablar de los cuatro conjuntos históricos que han marcado todos los caminos, no solo de la discapacidad, sino del humano, ¿sí? Estos cuatro grandes conjuntos, que es la exclusión, la segregación, la integración y la inclusión, que es lo que hoy en día se quiere, es el camino que deseamos. ¿Listo? Esta es nuestra sesión de hoy, la historia de la discapacidad. La idea es empezar a profundizar los conocimientos con base a una lectura clave que vamos a tener para la unidad 1, ¿sí? En la unidad 1, la lectura más clave es el diccionario de lengua de señas colombiana, que igualmente los dejo por los grupos o por las redes que tengamos para que ustedes lo puedan visualizar. Es nuestra herramienta más grande en este momento para acercarnos a la cultura sorda y entender su lengua, ¿sí? Cabe resaltar que la lengua de señas colombiana es una lengua enriquecida totalmente, maneja su propia lingüística, gramática, su propia neurodidáctica, ¿sí? Por eso es tan importante y por eso debe ser nuestra segunda lengua antes de las lenguas que nos han impartido los modelos actuales políticos y económicos. ¿Listo? No siendo más, me despido con ustedes, un fuerte abrazo, ¿sí? Espero estar hablando más con ustedes. La idea es poder charlar de los conceptos y de los ejemplos dentro de las clases de Zoom que vamos a empezar a tener. ¿Listo? Más adelante pues hablaremos en qué día y qué horas serán para las personas de las clases virtuales. Para las personas de modo presencial, pues estaremos trabajando en la Huerta Guaira a las 4 p.m. Esto es pegado a la Universidad Francisco José de Caldas o a la Tecno del Sur. ¿Listo? Muchas gracias por compartir, por estar mirando este video. Es muy importante estos contenidos educativos. Si hay preguntas, dudas, pues la virtualidad nos ayuda a estar muy conectados. La idea es poder crear una plataforma para nosotros donde podamos poner las preguntas, poner las tareas, poner todos esos aportes que de un otro modo es la idea que lleguemos a tener diálogos que transformen
todo el concepto histórico negativo que se le ha dado a la discapacidad. Como colectivo, como persona lo hemos hecho. Muchas gracias. Estaré enviándoles el segundo video en el adelanto del alfabeto dactilológico y nuestros nombres. Muchas gracias.